evidentemente me puedo equivocar, pero intento argumentarlas en la medida de lo posible, pero sé que van a doler, ¿eh? No lo toméis ninguno de forma personal en ese momento, simplemente reflexiones de un cuidador de un niño con una enfermedad rara después de 16 años, en la mayoría de las ocasiones. Yo en el fondo soy un ingeniero en el mundo sanitario, me considero un paracaidista. En un momento determinado, bueno, apareció la enfermedad de mi hijo. No estaría aquí si no fuera por la enfermedad de mi hijo, pero bueno, pues como otros padres, ¿no? Te dedicas a hacer cosas, la vida te pone en situaciones donde donde nunca habrías esperado estar. En mi caso concreto, yo creo que la ventaja que tiene ser un paracaidista es que, bueno, ves las cosas de una forma diferente a los que ya estáis metidos, ¿no? En el mundo sanitario. Yo me considero realmente un extraño, ahora ya no tanto, pero si mi misión puede aportar, perfecto. Y si no, pues nada, la descartáis. He hecho muchas cosas como representante de paciente, me siento muy orgulloso, muchas cosas a nivel médico, de organización de pacientes, como patient advocate, como un montón. Y al final he acabado haciendo cosas que me parecen importantes, ayudando al Ministerio de Sanidad para montar el proyecto Únicas, que es la red de datos para enfermedades raras de España. Incluso me han llamado recientemente para ayudar a DG Santé o a parte de Sanidad de la Comisión Europea como experto y emitir opiniones. Pero veréis, hace 16 años, cuando yo empecé en el mundo sanitario, escuchaba una frase que yo no entendía muy bien por qué se decía esta frase. Decía, la sanidad está en crisis, la sanidad está en crisis. Todavía se sigue oyendo, ¿eh? La sanidad está en crisis, siempre ha estado en crisis. Cuando te pones a mirar un poco cómo se aprende medicina, es un grado muy famoso del siglo XVII, pues bueno, es básicamente aprendiendo como lo hacía el maestro, ¿no? Es como se ha aprendido en este caso concreto de cirugía, pero muchas de las prácticas médicas se aprenden viendo cómo lo ha hecho el adjunto, cómo lo ha hecho el que sabía. Se transmite de una forma extraña para un ingeniero. Esto sigue pasando. Esta es una foto muy reciente de un hospital de Madrid, de la Fundación Jiménez Díaz, y lo siguen teniendo y no ha cambiado mucho, en el fondo. ¿Qué sucede? Que desde el punto de vista de un ingeniero, ya os digo, tiene muchos mensajes muy contundentes en mi presentación. La medicina no es una ciencia como tal. Se basa en cosas uf, realmente que desde el punto de vista científico es cuestionable. Para mí es más una artesanía. Una artesanía es un arte o algo que se transmite pues casi contándoselo del maestro al aprendiz. Y la medicina tiene mucho de eso que quizás es cuestionable. ¿Por qué? Porque cuando fallas, claro, tiene consecuencias. Si un maestro artesano falla haciendo un elemento artístico, pues bueno, hace otro y ya está. Pero falla en medicina tiene consecuencias porque los pacientes sufren, evidentemente. Algo que te sorprende cuando eres paciente y te metes en el mundo médico es que bastantes pocas cosas pasan con lo que podría pasar. Es decir, em, tu experiencia como paciente está muy determinada por el médico que te va a atender. Totalmente. Puede ser que tengas, de hecho los pacientes lo decimos, ¿qué médico te ha tocado? Como si fuera la lotería. En otras disciplinas no te tocan las cosas. Es decir, cuando vas a volar, tú no le dices, ¿qué tal el vuelo? ¿Qué piloto te ha tocado? No, las cosas pasan de forma reproducibles medianamente bien. En medicina esto no es así. De hecho, tenéis el famoso factor de la segunda opinión. La segunda opinión viene porque tienes instaurado la duda en el propio sistema. Y luego, claro, la experiencia del paciente es traumática en la mayoría de las ocasiones. ¿Cómo pensáis que me diagnosticaron el síndrome de Sergio? El síndrome de Sergio es un síndrome bastante grave, de bastante impacto por teléfono. Ostras, hay formas mejores de hacerlo, ¿eh? Es un síndrome que te va a cambiar la vida. Además, un mensaje en el teléfono, un mensaje en el contestador. Uf, nadie le enseñó al médico de que esto quizá no era la mejor opción. Y no quiero cargar contra el médico, por el contrario, el médico sigue siendo el médico de Sergio, somos muy amigos y entiendo sus limitaciones. Pero es que nadie le enseñó probablemente que a decirle, no llames a un paciente a darle un diagnóstico grave de este tipo. Cuando Sergio estaba al principio, el síndrome de Dravet tiene una característica que hace muchos estatus epilépticos. El síndrome de Dravet es una enfermedad neurológica, hace muchas crisis epilépticas y cuando la crisis epiléptica no para, el paciente deriva a estatus. Un estatus epiléptico es una condición médica de emergencia, no urgente, de emergencia. Es una emergencia médica. El paciente, si no le metes en sedación, fallece. Sergio ha hecho 7. En uno de estos, cuando estaba aquí en la urgencia,
Claro, yo decía, pero hablaba con el médico de urgencia y le dije, no tienes ningún software ahí que tú le metas los síntomas y te pueda decir que tiene Sergio, porque no sabíamos entonces qué tenía. Me miraba como diciendo, no, debería tenerlo. Y dije, bueno, pues no se debería tener. En aquel entonces, ¿eh? Claro, ¿qué pasa? En una enfermedad como el síndrome de Dravet, que es una mutación en un canal, en el gen que se llama SPN1A, un canal que regula el potencial de acción de las neuronas o de las células motoras, cuando tú le aplicas en una enfermedad de ese tipo un fármaco de este tipo, que es un bloqueador de canales de sodio, exacerba los síntomas. Y es lo que nos pasó. Al no saber qué diagnóstico tenía Sergio, el médico decidió, con buen criterio, aplicar este tratamiento. Claro, fue la peor época de nuestra vida. Si ahora miras en el CIMA, en la indicación terapéutica del fármaco, lo primero es que ves que es para mayores de 6 años. En aquel entonces Sergio tenía 4 meses. Pero bueno, no había tratamiento, uso off-label, bueno, y ya está. Pero claro, ahora mismo, después de tantos años, si tú a una IA moderna, esto es Perplexity en concreto, te preguntas el caso de Sergio y le dices, oye, ¿esto tiene sentido con este paciente? Y fijaros qué descripción más pequeña, ¿eh? No tiene mucho, incluso tiene alguna error. Automáticamente, todas las IAs que Perplexity utiliza, GPT-4, GPT-4o, GPT-4 Mini, Cloud 3.5 Sonnet, todas te dicen, ni se te ocurra. Una mala idea. Esto, evidentemente, 16 años después es fácil verlo, ¿eh? En aquel entonces no era así. Pero claro, el impacto fue mayúsculo, ¿eh? Estas son las crisis que ha tenido Sergio a lo largo de todos estos años. Crisis al año, como veis, tiene muchas. El primer año hizo 300 crisis, el doble de lo normal, por culpa de aplicarle un fármaco que no debería haber tenido. Cuando hablamos de estructuración de información médica, yo todavía tengo esto más. Son informes en papel. No sé si alguno estará yo vivo en Madrid, en el Servicio Madrileño de Salud. No sé si alguno estará en el SERMAS, por ahí metido en alguna esquina, pero yo todavía mantengo mucho el papel y, por supuesto, mantengo mucha información de Sergio adicional de lo que conoce mi sistema de salud. Me explico. El control de las crisis. Anotar cuando tienes crisis epilépticas. Es algo fundamental para pacientes con epilepsia. No sé, espero que en Galicia lo tengáis mejor resuelto. En Madrid no tengo nada. Pues lo que tengo que utilizar es una aplicación que se llama Seizure Tracker, que hicieron unos padres en Estados Unidos, y lo voy anotando ahí, así tengo un buen control, me hace gráficas y fenomenal. Las dosis de los fármacos. Yo no podía entender cómo iba al neurólogo y cada vez que el neurólogo me preguntaba el neurólogo, ¿cuánto pesa Sergio? Yo, 15 kilos, y sacaba la calculadora. Empezaba a calcular la dosis de ácido valproico, de clobazam, de estripentol. Yo decía, pero esto, y lo hacía cada vez. Y ya, cuando tenía más confianza, le decía, oye, Julián, se llama como yo. Pero no tienes nada ahí que tú le digas la dosis y te lo calcule, tienes que hacerlo cada vez a mano. Pues sí. Entonces ya, bueno, me cansé y desde hace unos años lo hago yo en Excel. Tengo aquí calculado la dosis por kilo, la posología, el límite máximo y dónde está Sergio en el rango terapéutico. Antes de la consulta se lo envío por correo y así vamos rápido. Y me quito el error de que el pobre se equivoque con la calculadora. Y ya no hablemos de algo más complicado como es el genoma. En Galicia tenéis la suerte de tener a Ángel y un sistema bueno, bien planteado para analizar la información genética de los gallegos, pero aquí en Madrid no tenemos nada. Yo tengo el genoma mío, el de mi mujer y el de Sergio de algún proyecto de investigación haciendo análisis de genes moduladores por trío y están en mi ordenador. Normalmente no tengo ningún sitio donde pueda llevarlo y decir, oye, mira, quiero además que se utilice para la investigación europea, para que vaya a EGA, para que vaya... No, en mi ordenador. El mensaje fundamental de esto es que, aunque hablamos de que el paciente está en el centro, que va, cuando tienes una enfermedad compleja, el paciente está en el suelo. Esto es, y además, con cosas que se podrían evitar, veréis, esto es esperando hacer una radiografía. Una hora después de estar esperando. Sergio cognitivamente está muy afectado, no habla, se desespera, no tolera las esperas. Pues esto después de una hora de estar esperando en el suelo y tirando la zapatilla. Nadie se le ocurrió que a lo mejor Sergio no debería esperar. Algo sencillo, ¿eh? No pido que se le dé un tratamiento, una terapia antisentido que sea capaz de cambiar el factor de transcripción de su gen. No. Oye, cuando voy a hacer una radiografía, no me tengas esperando una hora, porque Sergio es malo para él, para nosotros y para el resto de pacientes.
Por eso digo que el paciente está en el suelo, porque hay muchos ejemplos, cuando tienes una enfermedad rara. Este es el Hospital La Paz, vamos a hacer un electro de 24 horas, tienes que dormir con el paciente y aquí veis, Sergio está tumbado en la cama y nosotros como padres pasamos la noche con él. ¿Qué pensáis que hay para que los padres pasemos la noche? Una silla. Yo le decía a la enfermera, pero ¿y dónde dormimos? Literalmente me dijo, pues podéis dormir en el suelo. Los padres tienen unas mantas ahí y duermen en el suelo. ¿En serio? Ya arreglado con ellos también, ¿eh? Esto ya, creo que la situación ahora es bastante mejor. Pero es un ejemplo, de lo que te vas encontrando cuando tienes una enfermedad rara en un mundo que realmente no, no te cuida. Si tienes suerte, a lo mejor te cura, pero en la mayoría de las ocasiones no te cuida. Veréis, este es mi suegro, se llama Emiliano, igual lo más perspicaz lo ven ahí, está anotado a la derecha, el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Como podéis imaginar, es un paciente ya de 80 y tantos años, tiene diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, poca movilidad. Y aquí es donde anota, y diabetes. Y aquí es donde anota el valor del glucómetro. No tiene nada para anotarlo, ni una aplicación, ni un cuadernito ya hecho. Esto se lo hace él, hace las rayas. Cada semana lo tiene que enviar al centro de atención primaria para que la enfermera regule las dosis. Lo lleva él, haciendo una fotocopia. Salud Digital, Comunidad de Madrid, 2024. También hablo con ellos, no, todos amigos y demás. Mi labor es demostrar lo que está pasando actualmente, y el esfuerzo que tienen es el cambiarlo y estamos en ello. Pero la realidad es que mi suegro sigue con esto. Bueno, yo más bien represento a Fundación 29. Nosotros, una fundación que creamos hace 7 años con el objetivo de mm, ayudar a que la vida de los pacientes con enfermedad rara sea mejor utilizando la inteligencia artificial. Pensar que empezamos hace 7 años con esto, cuando la inteligencia artificial no se hablaba tanto como ahora. Empezamos trabajando en una herramienta de diagnóstico, hicimos DX29, es una herramienta que ya funcionando ya 5 o 6 años. Bueno, aquí tiene un vídeo, pero me lo voy a saltar porque no. Solo pongo un poco para que veáis a Sergio y mi familia. Este es Sergio. Y bueno, Sergio, like other children with rare diseases, is a child who needs 24. De la de otras familias. Esto nos funcionó, fue un proyecto que utilizaba inteligencia artificial sobre todo para hacer la lectura de los informes médicos utilizando NLP y haciendo una estructuración en HPO, intentar encontrar una asociación entre el fenotipo y una patología determinada. Incluso era bastante sofisticada y hace análisis de información genómica con el objetivo de hacer un análisis del genotipo. O sea, hacía análisis de genotipo, ranking por inteligencia artificial, construcción de posibles patologías. Muy sofisticada, ¿eh? El tema es que nos llevó a hacerlo unos 3 o 4 años, utilizando software de investigación, software de grupo de investigación. Bueno, nos llevó muchos años a hacerlo. Funciona bien y estamos muy contentos de que funcionara. La herramienta nos permitió aprender 3 cosas: que no hay datos de entrenamiento para poder hacer estos sistemas, por lo menos nosotros no los conseguimos, no somos un hospital, no somos un servicio de salud, nos costó horrores conseguir otro entrenamiento, no tenemos cultura de ponerlos disponibles. Los médicos no tenían tiempo para herramientas que no estén en su sistema de salud, en su sistema electrónico. Nos costaba mucho utilizar esta herramienta. Veíamos por telemetría que lo hacían por las noches. Y luego los modelos de datos para modelizar toda la información y la complejidad de la biología son muy limitados. La falta de datos es sustancial a la medicina y a la ciencia. Aquí tienes esta publicación que es espantosa en el sentido no de la calidad de la publicación, sino en lo que refleja. Que en medicina los datos no se comparten. No se comparten. Yo como los ingenieros, sobre todo de software, estamos muy acostumbrados a que si tú publicas algo y no compartes el software, nadie te cree. Entonces, estamos muy acostumbrados a compartir. GitHub y todas las herramientas de repositorios se basan en esa premisa, pero en medicina no la tenés. Hay demasiados intereses detrás para que esto no suceda y es un freno realmente. Y ahora mismo, el famoso concepto de la medicina está en crisis está en la tormenta perfecta, por una razón fundamental: el aumento de la demanda, la inflexibilidad de los sistemas de información, los conflictos de intereses que os decía, la falta de competencias. Esto es un problema muy grave, no lo tenéis solamente en sanidad, lo tenemos en todas las industrias. Nos cuesta mucho generar gente con las capacidades competenciales adecuadas. A nosotros en Microsoft nos cuesta contratarles y encontrarlos.
El conocimiento es líquido. Esto es un fenómeno que ha emergido con el tema, con la aparición de los modelos de lenguajes, en que cualquiera ahora con un modelo de lenguaje está al nivel de un PhD, de un doctor, en cualquier tema, fundamentalmente. Esto es un fenómeno que hasta ahora la humanidad no se había enfrentado. Bueno, ya sabéis, la aparición de los modelos de lenguaje ha catapultado el desarrollo de diversos sistemas, básicamente porque nos ha dado una navaja suiza. Antes había que hacer sistemas que eran para un fin determinado y ahora tenemos algo que vale para miles de cosas. Es una maravilla de los modelos de lenguaje que asimilamos al concepto de que es una calculadora lingüística, igual que las calculadoras científicas impulsaron la ingeniería en los años 60 o 70. Esto está impulsando la industria del conocimiento y sobre todo porque se apoya en algo que es el lenguaje. El lenguaje es lo que utilizamos los humanos para transmitir ideas, para sentir nuestro pensamiento. Es un momento extraordinariamente genuino en la historia de la computación y cómo entendemos la cognición. Nos lleva a terrenos de este tipo. Nosotros llevamos ya 2000 probando estos modelos, a ver cómo se comportan. Ahora mismo está en un ratio de acierto del MIR de 80 y tantos por ciento, casi 90, pero cada año hace cosas que no hacía el anterior. Por ejemplo, este año, en el MIR del 2024, esta pregunta, que es la pregunta 23 de la versión 0, que tiene una imagen. El año pasado no sabía hacerla porque no era capaz de GPT 3.5, el año pasado no era capaz de GPT 4, no sé cuál era. Pero ahora el modelo multimodal ya es capaz de ver la imagen, de adaptarla al texto y, por supuesto, de responderte a un nivel de acierto enorme. Y esto lo tenemos publicado en un repositorio de GitHub, todo nuestro estudio de los diferentes modelos y performa, o sea, rinde a un nivel excepcional. Cuando tienes un modelo de este tipo, claro, te permite hacer cosas a cualquiera que antes no eran sencillas. Si recordáis el cuadernito de mi suegro, algo que hice fue sacarle una foto y preguntarle a ChatGPT, oye, ¿qué es esto? A ver si sabía lo que era, ¿no? No me parecía fácil. Sí, sí, aunque lo sabe perfectamente, que veis a un paciente con registro de glucosa, sabe las columnas, pero no queda aquí. Al poder tirar código, ya los sistemas sabéis que los modelos de lenguaje son capaces de lanzarte una máquina virtual, tirarte código, hacerte cosas, le puedes pedir, haz un gráfico de la evolución de la glucosa por los días. Y esto está hecho tal cual, ¿eh? No he programado nada en Python. Vale, ves que esto es de diciembre pasado. Como podéis, hay un error, ¿eh? No es 2013, es 2023, no leí bien la. Pero veis que hay, bueno, pues ciertas oscilaciones. Cuando le dices al mismo, divídemelo entre la medición por la mañana y por la cena, porque claro, mi mujer estaba preocupada, decía, tiene mi padre estos picos de. ChatGPT nos dijo aquí, esto es esto es por la noche. ¿Veis? El nivel basal de glucosa por la mañana, el azul, es bastante estable, pero los problemas empiezan por la noche. Esto es buena pista. Preguntándole más a ChatGPT, le preguntamos, oye, ¿a qué puede ser debido? Y fijaros, lo primero que nos dijo ChatGPT fue alteración en la dieta. Al preguntar un poco de forma inquisitiva a mi suegro, oye, Emiliano, ¿qué ha pasado? ¿Qué has hecho? Nos dijo, es que es Navidades. Me he estado comiendo un polvo. Es anecdótico, pero es un ejemplo de cómo la inteligencia artificial está disparando el desarrollo de sistemas que hasta hace poco nos parecían imposibles. Este es nuestro gran éxito en Fundación 29, que es de XGPT, que es una herramienta que, utilizando modelos de lenguaje, pretende ser un sistema de apoyo a la toma de decisión. Pensando en el ejemplo de mi hijo, esta es su descripción, es la descripción de Sergio, cuando tenía 4 meses, intentamos ver si un modelo de lenguaje era capaz de ayudar en el diagnóstico. Como sistema de apoyo al profesional, o apoyo al paciente, o a los dos, básicamente. Bueno, hemos visto que sí. El nivel de respuesta que da en nuestras pruebas era muy contundente y muy bueno. Además, vimos que era capaz de darte más información, buscar síntomas comunes, sugerirte prueba de diagnóstico. El feedback que nos daban los médicos era muy bueno y llevamos ya como año y medio con la herramienta corriendo y nuestros resultados nos dicen que la gente lo necesita. Para que os hagáis una idea, cada día tenemos unos 600 usuarios nuevos en la herramienta. Tenemos feedback de usuarios de todo el mundo, sobre todo médicos,
que es lo más sorprendente. Nosotros pensamos que utilizarían más pacientes. Y lo que estamos viendo es que lo están utilizando más médicos, sobre todo de países donde a lo mejor su sistema sanitario no está tan desarrollado. Tenemos muchos usuarios de Asia, muchos usuarios de Sudamérica, pero también tenemos de Estados Unidos, de España. Podéis ver en dxgpt.app porque están todos los datos de telemetría, de qué busca la gente, dónde están, todo lo tenemos publicado. Bueno, y el gran salto que hemos dado fue que el Servicio Madrileño de Salud, el SERMAS, a pesar de que he metido mucho con ellos, de forma cariñosa, también trabajamos mucho con ellos. Nos puso el reto de decir, oye, si lo metemos en la atención primaria para evaluar el valor de este tipo de herramienta, hicimos, lo más fundamental, igual que la versión anterior nos costó desarrollarlo 3 años, esto lo desarrollamos en 3 días. 3 años contra 3 días. La diferencia entre un modelo de lenguaje y no tener nada. Lo que hicimos en el SERMAS fue embeberlo dentro de AP Madrid, que es la aplicación de atención primaria que está en la Comunidad de Madrid, y cuando el médico de atención primaria tiene una sospecha diagnóstica de enfermedad rara, que le parece que pueda ser sospechoso, está basado en la percepción del profesional, abre en una ventana una versión de nuestra herramienta especial, un tema de protección de datos que ellos utilizan, y meten el resultado en la herramienta para derivar un proceso asistencial, atención especializada, y que la atención especializada lo confirme. Es una herramienta que ayuda a orientar el diagnóstico y a lanzar el proceso. También hemos hecho pruebas de búsqueda de valor de este tipo de nuestra herramienta, el XGPT. En concreto lo ha hecho el Hospital Simón de Deu en un trabajo bastante bien elaborado, porque movilizaron a muchos médicos, generaron casos de pacientes con enfermedades raras, de altos niveles de complejidad, sin enfermedades raras, y sometieron una batería de test muy exhaustiva al sistema. Y al final la conclusión, que es publicado aquí, es la publicación, es que el rendimiento era equivalente a profesionales, y ojo, Sant Joan de Déu es un hospital especializado con especialistas en enfermedades raras. O sea, el nivel de XGPT era comparable al de un especialista, de alto nivel. Entiendo que los especialistas son de alto nivel en raras. En comunes, el rendimiento era un pelín inferior, pero estadísticamente había muy poca diferencia significativa. Con lo cual, la principal conclusión es que el rendimiento era equivalente. La cohorte de pacientes era bastante amplia y la metodología era bastante exhaustiva. Esto se puede aprovechar para el panorama que pintaba de un paciente enfrentado a una enfermedad, que es muy así, estamos solos, pues intentar solucionar. Porque permitirá resolver un problema que, me imagino que sois conscientes, que la percepción médica del paciente es lo que veis a nivel clínico, a nivel asistencial, pero la realidad del paciente es mucho mayor. Es también lo que pasa en sus casas, los dispositivos que utiliza. Esto es mi ejemplo con las crisis. Eso no está en el SERMAS, en ninguna herramienta. El genoma. Entonces, hay una potencial posibilidad de combinar. Y luego hay un fenómeno que a lo mejor no es muy evidente para vosotros, pero los que trabajamos en raras, lamentablemente sí, que es la mayoría de los pacientes necesitan ayuda. Necesitan ayuda, sobre todo los que tienen una enfermedad grave. Veréis, este mensaje me llegó de un subdirector médico de un hospital. Y el hospital es un hospital muy grande de aquí de Madrid. No os penséis que es un hospital regional de la Sierra. No, 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 no. Es un hospital de los que cuando te acercas a Madrid lo ves en el skyline. Es un hospital grande. Tengo el permiso de él para enseñaroslo, porque fijaros lo que me está diciendo. Está diciendo que estuve hablando con un compañero, que la hija tenía un problema de crisis epilépticas, y yo estoy en servicio de neurología, de alto nivel, y me lo remite a mí. ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo es posible? Yo no soy... O sea, ¿cómo es posible que un servicio sanitario, ante un problema de alta complejidad, me llegue a mí? Es un signo. No sé si es un síntoma, pero un signo es de que hay algo que no funciona bien. Evidentemente, este padre o madre, amigo, decía, no tiene respuestas. Ante esto, fijaros lo que está haciendo la IA. Esto es un ejemplo que hice haciendo un GPT. Un GPT es un agente que puedes hacer dentro de ChatGPT, de la versión, creo que es de pago, no sé si ahora la versión gratuita está, pero básicamente lo que te permite es subir documentos y poder hablar sobre los documentos. Hace una técnica de RAG muy conocida en inteligencia artificial generativa,
y utiliza tus documentos para darte respuestas. Bueno, pues yo dije, vale, pues teniendo esto, le voy a subir unos cuantos informes de Sergio, aquí podéis ver. Hay uno de inmunología, uno evolutivo, un electroencefalograma e incluso uno del colegio, que tiene información relevante porque tiene el pediatra, el fisioterapeuta, o sea, en realidad es también la del colegio, ¿eh? Muchas veces el médico me pregunta, ¿qué tal el cole? Y yo digo, pues no sé, aquí tienes el informe, pero nadie lo combina hasta ahora. Le subí todo esto y cuando tienes todo esto, voy a adelantar un poco para terminar a media. Le puedo decir que me haga un resumen. Evidentemente me hace un resumen, como habéis visto en las demos de esta mañana. Muy bueno, mucho mejor probablemente del que puede hacer un humano y mucho más rápido. Me ayuda también a entender, esta es una tabla de los fármacos que toma, que el informe que tengo original es un desastre, cómo está organizado esto. Y te permite hacer cosas mucho más sofisticadas como, oye, yo soy el cirujano que va a operar a Sergio, dame recomendaciones. Lo hace, ¿eh? Y enseñándoselo en congresos de cirugía dicen, ostras, esto... Claro, te mueven escenarios donde ahora mismo no tenemos respuestas, son unmet medical need, ¿cómo se llama? Y además permite que cualquiera lo haga, ¿eh? Esto ya no es para que lo haga el médico, es que cualquiera con un poco de iniciativa lo puede hacer y lo están haciendo. Los pacientes no están ahí esperando a que le demos respuesta de los sistemas grandes, se están moviendo. Esto, que es una demo un poco, tiene unos meses, ha evolucionado al punto, les voy a enseñar, no sé si conocéis Notebook LM. Notebook LM es una herramienta de nuestros compañeros, de mis compañeros, porque tengo muchos amigos aquí trabajando, de Google. Es una herramienta fantástica que ha hecho Google. Tiene el mismo concepto de poderle subir documentos y generarte una especie. Está hecho sobre todo para estudiar un tema. Pero bueno, dije, voy a subirle la información de Sergio de qué tal se comporta. ¡Guau! Es fantástico. Esto lo sacaron hace tiempo, ha tenido una actualización la semana pasada y es maravilloso. El nivel de concreción, de claridad, que han conseguido haciendo esta herramienta es brillante. Y te vale perfectamente para eh, ayudarte como paciente. ¿Veis? Imaginaros que ahí le estoy pidiendo que me haga un informe para que el médico de un box vital en urgencia pueda tratar a Sergio. Es una pregunta muy específica, muy ad hoc, muy de... Uf, bueno, pues pasa un tiempo, lo voy a adelantar. ¿Veis? Aquí tienes un resumen que yo firmaría y se lo daría a un médico de urgencias con total seguridad. Es perfecto, incluso identifica cosas que yo no tengo en el vídeo, como que pueden tener un riesgo de parada cardíaca y que pueden necesitar reanimación. Genial. Que hace cosas, si lo queréis probar, como que son anecdóticas, pero que te da una idea del potencial, que es esta opción que tiene aquí. Si vais a guía del cuaderno y penséis aquí, os hace un resumen en audio de lo que habéis subido. Pero no te lo hace un resumen narrativo. No empieza con... No, es una conversación de dos personas, como si fuera un podcast. Probadlo, ¿eh? Es espectacular. De hecho, me falta, a ver si tengo un rato y lo pongo en LinkedIn, para que escuchéis el audio. Está en inglés, es el único tema, ¿eh? Todavía no lo hacen en español, pero es como, en serio. Fijaros, ¿eh? Podéis subir un PDF de un tema complejo, os hacéis el audio, un podcast y conduciendo, escucháis un podcast sobre el tema que queráis. Incluso la reunión de vecinos, ¿eh? También os puede resumir la reunión y escucharlo tipo podcast, si alguien quiere. Veréis, con todo esto en lo que trabajamos ahora en Fundación 29, claro, es decir, oye, podríamos hacer un agente para el paciente, podríamos hacer un agente completo que el paciente suba controlado por nosotros, ¿eh? En data centers europeos, con la ley de protección de datos, con la IA, con todo, siendo compliance con todo el marco regulatorio. Entonces, lo que estamos desarrollando ahora mismo es esto, con ese concepto y explorando la viabilidad de una solución en la que el paciente sube información y tiene agentes que le ayudan con diferentes aspectos. Por supuesto, resumir la información. Puedes ver un resumen complejo de una forma que tú puedas entender esto de aquí. Pero cuando tienes toda esta información, te puedes mover a planos mucho más complejos, como por ejemplo, preguntarle que te busque ensayos clínicos, que también lo tenemos. Esto, en base a la descripción del paciente, te puede ser a clinical trials o a lo que tenemos en la EMA de ensayo clínico y buscar un ensayo clínico adaptado a tu patología. Esto está en desarrollo, ¿eh? No está todavía disponible porque necesitamos pasar por un proceso bastante exhaustivo de compliance. Sabéis el riesgo de dar información equivocada
todo esto. Pero está demostrando que el potencial está ahí. Voy adelante. Vale. Ante esta tesitura, claro, ¿dónde va a ir? Ay, perdón. ¿Dónde va a ir la profesión sanitaria? No digo solamente médica, porque también todos los que trabajamos de alguna forma en sanidad, yo hago regulación. Me he acostumbrado, digo, también va a afectar a la regulación científica. ¿Cómo podría impactar esto? Hay un mensaje que me gustaría que os llevarais, sobre todo ¿no? De esto no es algo evolutivo, es diferencial, es disruptivo. Y los trabajos van a cambiar, no solo el vuestro, el mío ya está cambiando, un montón de profesiones ya están cambiando. Y voy a utilizar un ejemplo. A mí me gusta volar, bueno, me gusta, pero no vuelo mucho. Tengo una licencia de piloto privado, pero me gusta mucho el mundo aeronáutico. ¿Veis cómo eran los pilotos hace 40 años? Era algo así. Esta imagen, cuando lo pones en congresos de cirugía, se ríen bastante, ¿eh? No sé qué símil todavía, qué paralelismo todavía encuentran. Pero bueno, ser piloto tenía glamour, era reconocido, estaba bien pagado. Porque volar un avión de esas características era muy complejo. Este es un Constellation, el primer avión que voló de forma transoceánica, y era difícil. Y era difícil porque necesitaban muchos pilotos. Aquí hacían falta 5 pilotos, había que dormir porque el avión cansaba, y los pilotos utilizaban reglas y checklists, casi todo a mano. Había miles de relojes, era muy complicado. Formar a los pilotos llevaba muchos años, 5 o 6 años de formación, no sé si os suena. Había que entrenarles. El primer oficial se sentaba al lado del comandante, adjunto residente, no sé si os suena. Y claro, cuando ves la realidad médica, son camas de residentes en un hospital de Andalucía, los traumatólogos usan esas reglas y los cardiólogos estas fichas. ¿Estáis ahí? ¿Qué ha pasado en la aeronáutica? Esto es una cabina de un Airbus 220, un avión moderno, y lo más relevante que podéis ver es que hay espacio para solo 2 pilotos, no hace falta más, y la complejidad de volar se la ha llevado el ordenador. Literalmente. Mi vecino es piloto, pilota 330, 350, y hace poco me dijo, oye, ¿tienes algún libro para el avión? ¿Para el Kindle? Dice, no, ¿te vas de vacaciones? Dice, no, no, es cuando voy pilotando. Mientras el primer comandante duerme, yo leo. El primer oficial duerme, yo leo. Es la realidad de volar. La complejidad se la lleva al ordenador, y de hecho es más seguro que lo hagas. Es un signo, ¿eh? Y a lo mejor algo está cambiando. De hecho, ah, el- los salarios de los pilotos, ahí van, para abajo. En medicina, lo que nos está pasando con los modelos de lenguaje es que es una carrera armamentística tremenda en que cada 15 días aparece uno nuevo mejorando el anterior. Hace poco tuvimos la noticia de que nuestros amigos de Google habían sacado Gemini, que todavía no está disponible, pero que mostraba signos de que era muy bueno. En las gráficas que publicaban estaba ahí un rendimiento del 90%, y cuando pensamos que esto era el estándar en modelos de lenguaje para medicina, OpenAI saca OpenAI O1 hace un par de semanas, y en las pruebas de rendimiento simulando interacciones clínicas como Agent Clinic, se dispara a un 80%, dejando a todos detrás. Esto lo podéis probar ya, porque este está disponible, este sí. Gemini todavía no. Y nosotros ya lo estamos probando, todavía no tenemos acceso a las APIs, somos Tier 4, OpenAI, pero todo llegará, y los resultados son fantásticos. Fantásticos. El nivel sabéis, es un modelo que se apoya en una cadena de pensamiento, en un modelo de Chain of Thoughts, para generar un sistema racional encima del modelo de lenguaje, que es algo que estamos viendo ahora. Van a aparecer modelos que encima de un modelo de lenguaje van a dar características adicionales. Y encima a un precio muy bajo. Existe todavía el falso mito de la IA generativa es cara. Para que os hagáis una idea, ya hay modelos como GPT-4o Mini, que está a un nivel bastante similar a GPT-4 original. Y para que os hagáis una idea de cuánto cuesta esto, 1 millón de tokens de entrada y 1 millón de tokens de salida te cuesta menos de $1. 1 millón de tokens es el equivalente a dependiendo, claro, entre 400 y 2.000 informes médicos por $1. No, es caro. Es caro, sí. Metes todo tu información ahí. Y además existe posibilidad ahora, incluso si esto te parece caro, de montarlo en local.
está habiendo ya modelos de lenguaje de 8 billones de parámetros y cosas de este tipo que te permiten utilizarlo en el ordenador. Yo tengo uno, el ordenador aquí en casa, cuando el tema es confidencial y no puedo utilizar un modelo basado en nube. Está ya. Esto permite que cualquiera tenga un médico de primer nivel en el bolsillo. Esto me lo voy a saltar rápido porque no nos va a dar tiempo, pero básicamente aquí le estoy pidiendo a GPT-4o, ante el caso de Sergio, el caso de mi hijo, que no está controlado, y perdona, da un error, pero básicamente le digo cuál es mi siguiente paso terapéutico y lo resuelve bastante bien. También sabe interpretar imágenes. Si le dais una imagen de rayos, me gusta mucho este ejemplo porque me lo envió un amigo y un ejemplo que dio en una cuenta donde no es nada fácil ver el problema a nivel radiológico. Ya no era capaz de verlo, el que estaba muy entrenado. Los modelos ya basados en capacidades visuales ya te lo ven, evidentemente. Y vais a ver un fenómeno, yo creo, igual nunca pasa, en el que poco a poco los médicos, los que trabajéis o los profesionales sanitarios, perdáis esa autoridad que tenéis. Esa autoridad de decir, bueno, ha hecho el médico, lo voy a hacer. Porque la gente se cuestiona todo ya. Aquí tengo un ejemplo no me da tiempo, pero luego lo pongo por LinkedIn, que básicamente un informe, un reconocimiento médico, le puedes decir con un electro, oye, no me fío de esto, ¿tú qué opinas? Y la gente lo está haciendo ya. Constantemente. Estoy aquí, pero no me da tiempo. Bueno, mira, Julián, a lo mejor estás muy exagerado o estás equivocado. El tema está en que tenemos ejemplos en la industria en que ya está pasando. Veréis, los programadores, hace 3 años, si me hubierais preguntado, ¿sustituirá una IA a un programador que tire código pronto? Habría dicho, no, es complejo, es una labor cognitiva de alto nivel, somos insustituibles. Ya está pasando. Cursor, que es una herramienta que se ha hecho muy popular en las últimas semanas, te permite básicamente programar hablando. Te tira código de gran nivel. Te tira código tanto nivel que internamente en Fundación 29 el 80% del código que generamos lo está tirando Cursor. Luego lo revisamos, lo supervisamos, lo insertamos, lo adaptamos, lo depuramos. Pero el 80% lo tira Cursor. En medicina, la labor de la IA es muy importante porque tenéis el grave problema de que hay partes de la medicina que no se entienden bien. Los grandes bloques, si definimos cuál es el comportamiento del cuerpo humano en grandes bloques, desde la biología molecular a la fisiología, a la anatomía, realmente hay partes que no conocemos, como lo que hay por el medio. La biología de sistemas lo intenta, pero como puede. Aquí sí hay un espacio para que la IA venga y permita resolver esos huecos. Porque esto que veis aquí, que es algo muy sencillo para los que hayan estudiado una vez medicina o biología, ¿no? Que son rutas metabólicas y demás, ¿quién lo usa en el día a día? Aparte de los investigadores. Nadie. En el fondo nadie. Y es muy complejo de entender. ¿Nos vale a la mayoría de los que trabajamos en sanidad? Al punto donde voy es que, veréis, la IA, hay muchas empresas y la dinámica es que sea algo que nos ayude a entender la biología. Hay muchas partes de la biología que son una caja negra. Fijaros, yo cuando me acerqué como informático al mundo de la biología, digo, esto es sencillo, yo sé cómo se hace un ordenador, sé cómo funcionan los transistores, no va a ser tan complicado. Sí que lo es. Es muy enrevesado, las células no son como las veíamos en los libros, con sus ribosomas, su núcleo, su tal. Eso es un lío, es una caja negra que todavía no lo entendemos. Y aquí es donde vamos a necesitar nuevas herramientas. Julián, perdóname que te interrumpa bruscamente, soy Luis, el conductor del acto, pero tenemos una ponente que tiene como 8 minutos para dar su ponencia, si no quiere perder el vuelo, y tenemos que dejarlo aquí. Perdona por este corte, pero te seguiremos, si nos permites, con toda esa información que nos has prometido para colgar en tus redes sociales, en LinkedIn. Lo seguiremos con muchísimo interés, pero o lo hacemos así o la próxima ponente pierde el vuelo. No pasa nada. Lo siento de verdad, de corazón. Escucha este aplauso de compensación. No pasa nada. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, da cosa